Hola, estamos desarrollando esta app que se llama Calculadora de Tendencias. Bueno, esta app lo que hace es calcular moda, mediana y media. En el video anterior expliqué cómo diseñar esta aplicación y cómo se va a nombrar cada elemento que vamos a utilizar. Es bueno que lo vean para que sepan cómo se llaman y no tengan dudas cuando la estemos desarrollando. Lo que vamos a hacer va a ser hacer el programa para que calcule la moda. Esta va a calcular si hay una moda, hay dos modas, tres modas, cuatro modas, cinco modas, las modas que sean. Este mismo algoritmo les sirve si usan algún otro lenguaje de programación, les va a funcionar igual. Bueno, nos vamos a nuestro app Inventor. Ya, estamos en la parte de lo que es en bloques, acá. Y lo que vamos a hacer va a ser empezar con la programación en el botón de añadir. Bueno, el botón de añadir lo que va a hacer es añadir el nuevo dato que se escribió en el text box y agregarlo a una lista en la cual vamos a estar revisando los datos y vamos a generar el cálculo de la moda, la mediana y la media. Pero en este caso vamos a ver cómo calcular la moda. Vamos a inicializar una variable que la vamos a llamar números y la cual vamos a la lista. Vamos a usar un elemento lista que va a crear una lista vacía. Bueno, cuando hagamos esto, lo que vamos a hacer va a ser en el botón de en la lista de números vamos a añadir elementos, entonces para eso tenemos que usar un elemento que se llama añadir ítem a la lista. A la lista que vamos a añadir va a ser a la lista números. El ítem tenemos que usar ese ítem va a ser lo que contenga el textbox, pero vamos a reemplazar esos elementos. Este bloque reemplaza ciertos segmentos que se encuentran en el texto por algo. En este caso va a ser, el texto va a ser lo que contenga el textbox números en su atributo .text, que va a ser lo que vamos a recuperar de lo que escribe el usuario. Lo que vamos a hacer para evitarnos problemas de cálculos y así, vamos a eliminar los espacios por si algún motivo el usuario escribe alguno, porque no podemos calcular espacios. Entonces, lo que vamos a hacer es que el segmento que va a eliminar, vamos a duplicar este antes, el segmento que va a eliminar va a ser los espacios. Si encuentra un espacio, lo va a eliminar. Por nada, lo va a dejar vacío, entonces ya nomás vamos a guardar el número. Ahora lo que vamos a hacer es al textbox, al label de lista de números, vamos a agregarle este nuevo elemento. Lo que vamos a hacer va a ser agregarle toda la lista, pero para eso vamos a poner un set de text de la lista de números. Vamos a crear un proceso que va a eliminar lo que son los paréntesis y lo que son las comas. Las comas las va a reemplazar por guiones. Bueno, les voy a explicar un poquito cómo almacena los datos una lista. Una lista almacena los datos de esta forma. Pone el nombre y voy a poner Mario, por ejemplo, Mario, coma, Valentín, coma, 5, coma, hola. Va a almacenar los datos de esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros va a eliminar los paréntesis y solo vamos a dejar lo que son las comas, lo vamos a cambiar por guioncitos con su espacio. Entonces, de esta forma todos los datos se van a ver así. Para eso vamos a usar un proceso que haga eso. ¿Ok? Entonces, vamos a usar, el proceso que vamos a usar va a ser este, que devuelve un resultado. Lo que va a hacer el proceso va a ser reemplazar texto. Vamos a usar este mismo elemento, pero lo que vamos a reemplazar va a ser de lo que tenga la lista números. Entonces para eso usamos un get. Bueno, esto va a reemplazar lo que va a ser las comas por lo que son los guiones. Por lo que son esto, que son los guiones, que va a ser espacio, guión, espacio. Bueno, vamos a ocupar un segundo de reemplazar, el cual va a eliminar los paréntesis. Y vamos a eliminar este y este. Bueno, en este caso, lo que vamos a eliminar van a ser el paréntesis de... Bueno,
Pensando bien, vamos a dejar lo que es el paréntesis. En muchas partes, lo que son los números, versiones de App Inventor, sí agregan comillas en cada dato. Entonces, para esto vamos a eliminarlas por si algún motivo aparecen. Y vamos a dejar que aparezcan los datos entre paréntesis. Bueno, y vamos a reemplazarlo por nada. ¿Ok? Y vamos a ponerlo aquí. Lo primero que va a ser reemplazar el string de la variable números de lo que tenga la lista números, lo va a eliminar por lo que es, ¿cómo se llama? Por lo que es nomás la lista con los datos. Pero bueno, esto nos funcionaría en caso solamente de ahorita para la lista. Pero cuando devolvamos la moda, la vamos a devolver de la misma manera, como pudieron ver en la aplicación del video anterior donde les expliqué cómo funcionaba la aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser que esto va a funcionar con varios elementos. Lo que le envíe lo va a generar. Entonces, vamos a agregar esta variable x, a la cual le vamos a llamar elementos. A ver, elementos. ¿Ok? Y a esto, lo vamos a cambiar por la variable elementos. Bueno, ahora nos vamos a procesos y vamos a llamar a este proceso. Al proceso le podemos cambiar el nombre aquí y le podemos poner limpiar lista, así nos digamos. Y bueno, aquí te pide una variable, el dato que vamos a enviarle. Para poder eliminar los paréntesis más rápido y que tenga una forma más agradable, lo que vamos a hacer va a ser usar este bloque que se llama list to csv row list. Lo que hace y le vamos a enviar el elemento, en este caso va a ser la lista números. Lo que hace este bloque es convertir los datos que están escritos, en este caso va a ser 4,3,2, esto lo que va a hacer, va a generar esta lista. Entonces, de este modo, nosotros las comas los vamos a cambiar por guiones y las comillas las vamos a eliminar. De esta forma ya nos ahorramos todo ese procedimiento y cualquier lista que le enviemos nos va a dar el mismo resultado. Ahora, lo que es el text box donde escribió el número, vamos a dejarlo vacío para que agreguen el siguiente. Y vamos aquí y ponemos lo que es un text vacío. Bueno, en sí, eso es todo lo que vamos a ocupar. También tenemos que agregar lo que es el botón de limpiar, tenemos que usarlo. En este caso nos vamos a ir aquí donde dice, espérame, el botón clic, en el elemento clic, lo que va a hacer, va a agarrar lo que es la lista de números y le vamos a poner lo que tiene en su text, que era lista de números. La agregamos y esperamos a que cargue el bloque. Bueno, aquí le ponemos lista no estoy escribiendo, perdón, lista de números. Bueno, además de eso tenemos que limpiar lo que es la lista donde almacenamos los datos. Lo vamos a eliminar y vamos a reiniciarla. Y a lo que es el label moda y a los demás tenemos que ponerles lo que es el guión normal. De esta forma ya también tenemos lo que es el botón limpiar hecho. Lo cambiamos y vamos a copiarlo 2 veces para los demás elementos, que sería mediana y media. Mediana y media. Y bueno, de esta forma ya tenemos lo que es la aplicación que va a limpiar los datos. Si queremos verlo un poquito más cómo funciona, vamos a irnos aquí y vamos a probarla. Vamos a agregar un elemento, un 2, por ejemplo, y añadir.
Y como ven, ya la escribió en la lista de números. Ahora vamos a agregar otro, 5 por ejemplo, y le damos añadir y apareció. Si ven, ya lo convirtió la coma por un guión. Igual 6, y le damos añadir y las va escribiendo. Bueno, entonces nomás si le damos en el botón de limpiar, ya nos vuelve lista de números y todos los demás los pone solamente con su guioncito. Bueno, vamos a pasar a la parte de lo que es la programación de, de la lista de números. En este caso no es algo un poco complicado, es calcular la moda, es de las cosas de moda mediana y media, lo más difícil es calcular la moda. Para eso vamos a ocupar un nuevo proceso. Solo vamos a ir generando por procesos para no confundirnos en el aspecto. Él se va a llamar cálculo moda. Me equivoqué. Cálculo moda. Y vamos a hacer que cuando le den al botón añadir, se llame este y genere el cálculo. Va a ser en tiempo real como vayan agregando números. Entonces nos vamos a la parte de acá y vamos a empezar con el cálculo de la moda. Bueno, para este vamos a ocupar varias variables. Ya como les comenté que esto va a calcular sea una moda, dos modas, la cantidad de modas. Va a poder calcular modas múltiples. Entonces, lo primero vamos a crear variables. Todas las variables que vamos a ocupar. Entonces, vamos a inicializar y vamos a iniciar 5 variables. Entonces, ocupamos ponerles un de valor un 0. Las vamos a inicializar en 0. Para agregar más modas, lo que vamos a hacer es más variables, vamos a ir agregando esto. Hasta que lleguemos a un total de 5 variables que vamos a utilizar. Cada una va a guardar cierta cantidad de datos. Unos van a ser en forma de lista y otros van a ser en valores. Bueno, vamos a empezar con el primero, vamos a renombrarla. En el caso este se va a llamar número, que va a ser el número que vamos a ir escogiendo de lo que es la lista, de la lista de números. Número. Bueno, vamos a ocupar otro que se va a llamar, que va a ser la lista de los números que ya vimos, para que esos ya no los revise, no los vuelva a contar. Entonces vamos a ponerle lista de números. De números. Y vamos a ocupar otro que va a llamarse, va a ser el número máximo de números que se repitió. Digamos que el 2 hay 5 en la lista, pero cuando vuelve, calcule el 8 hay 12 números del 8. Entonces tenemos que tener un antecesor y cuál es el nuevo número que se repitió más veces. Entonces para eso vamos a ponerle ant max repetidos. De esa forma vamos a ver que va a ser el número anterior que más se repitió, que va a ser la cantidad, y otro va a ser el actual, que va a ser max repetidos. Repetidos. Me equivoqué aquí. Repetidos. Y por último, vamos a calcular lo que va a ser la lista a la moda, que va a generar una lista donde se van a guardar las modas que se encontraron. Bueno, lo que es para la lista de números vistos va a ser una lista, entonces tenemos que usar este elemento que cree una lista vacía. Para el anterior de números y el máximo repetidos, esos son ceros, los vamos a inicializar en ceros. Y lo que es la moda también va a ser una lista porque pueden ser varios elementos. Bueno, lo que vamos a empezar va a ser calculando un for que va a revisar cada uno de los números que están en la lista de números que fueron agregados por el usuario. Bueno, para eso nos vamos a ir a control y vamos a escoger el ciclo for. Bueno, esta es la variable que va a ir, es el contador, entonces lo vamos a llamar a contador. Bueno, va a empezar del 1 y va a ir avanzando en uno hasta que llegue al total de elementos de la lista números. Entonces, por eso tenemos que irnos a list y escoger este que dice length of list, que nos va a devolver el total de elementos de la lista. En este caso va a ser de la lista números, que ya la tenemos aquí, global números, que es donde se van guardando cada número que escribe el usuario. Bueno,
Ahora lo que vamos a hacer es que en número vamos a guardar el número que se escogió. Entonces para eso vamos a hacer un select a la lista. Vamos a seleccionar el elemento que vaya a ir corriendo en el contador. En este caso, de la lista va a ser de la lista números y el index va a ser el contador, va a ser el número que traiga corriendo el contador. Si vamos a escoger el primer elemento va a ser porque va a contener el 1. Cuando avance vamos a escoger el número de la posición 2 y así consecutivamente hasta que llegue al total de números. Bueno, lo que es max repetidos como esto lo tenemos que ir reiniciando cada vez que se vuelve a ejecutar el ciclo, cada vez que encuentra un nuevo número o revisemos un nuevo número, debemos inicializarlo en cero. Bueno, ahora vamos a hacer otro pequeño ciclo for, el que va a analizar el número que escojamos, va a contar cuántos números iguales hay en toda la lista de números. Digamos que escogimos, el primer elemento es un 2, lo va a agregar a números, va a entrar en el ciclo y va a revisar con cada un número, va a decir, hay 5 números, 8 números repetidos del número 2. Entonces para eso vamos a usar otro for. Bueno, este va a ser muy parecido a lo que ya tenemos arriba. Igual va a revisar toda la lista de números, entonces vamos a duplicar este. Este vamos a dejarle la variable como number, las cambio para que no se vayan a encontrar, porque si este terminara ya no se ejecutará este ciclo porque su variable contador ya llegó al final. Bueno, lo que debe hacer, como ya les había comentado, lo que tenemos que ir es agregando cada número que ya vio, lo vamos a ir haciendo que ya no lo revise. Si ya revisó el 2, si lo vuelve a escoger, ya no lo va a contar. Entonces, para esto vamos a añadir un ítem aquí abajo, abajo del ciclo, donde la lista va a ser la lista de números vistos, es get, y el ítem va a ser lo que es el número. Va a ser ese número, ya lo revisamos, entonces ya no tenemos que volver a revisar en lo que es en el conteo de los elementos. Entonces vamos a agregar un if dentro de aquí. Bueno, dentro de este if vamos a poner un logic de igual. Y bueno, en este vamos a irnos a list y vamos a escoger un elemento que se llama isOnList. Esto lo que hace, envía un true si el número que se escogió ya se encuentra en la lista. En caso de que no, envía un false. Entonces lo que vamos a hacer va a ser que vamos a escoger el número que se va a escoger en este for. Por ejemplo, en este debe estar corriendo en la variable number, que es esta. Y si ya se encuentra en la lista de números, ese número ya no lo vamos a revisar. Por eso, en caso de que esto devuelva false, significa que este número jamás lo hemos revisado. Entonces, sí lo puede contar. Entonces, en este caso ya entraría en este if. Dentro de este, lo que vamos a comparar es que si el número que estamos revisando es igual a este número, significa que ya se encuentra otra vez en la lista y así consecutivamente. Entonces para eso vamos a ocupar otro if. Bueno, en este caso el if lo que vamos a hacer es un logic de igual, de la misma forma, pero en este caso vamos a hacer un select de la misma forma del número que estamos revisando si es igual al número de acá, que es el número que estamos revisando. Entonces para eso vamos a duplicar este que ya tiene la variable. Y bueno, una vez que sí se haga eso, cada vez que encontremos un número, el número de máximos repetidos va a aumentar una vez. Para eso tenemos que hacer un set, variables, set, y va a ser el máximo de repetidos va a aumentar una vez. Recuerden que este lo reiniciamos en cero cada vez que cambiamos de número. Nos vamos a match y usamos un más. Y va a ser, vamos a duplicar este, vamos a usar este. Y va a ser el total que ya tengamos de max repetidos más otro número. Entonces ponemos más uno. Ponemos uno más uno. En caso de esto se va a repetir hasta que revise todos los de la lista. Si estaba el número 2, va a revisar todos.
Cada vez que encuentre otros 2 va a aumentar el más repetidos. Ahora hay que comparar si este número que revisamos fue más grande que el número. Digamos que en la lista revisamos el 2 y hubo 4 números iguales. Ahora estamos revisando el 8 y hubo 7 repetidos. Entonces este es más grande. Entonces significa que el anterior número ya fue sustituido. Hay uno que tiene más repetidos. Para eso vamos a hacer un ciclo if en el cual vamos a calcular eso. Nos vamos a control, if, y bueno, dentro de aquí, lo que vamos a hacer va a ser un logic de un match de mayor. Recuerdan que les pusimos uno que era anterior de máximo repetidos. Entonces, en caso de que más repetidos sea más grande que el anterior de máximo repetidos, significa que el nuevo número que estamos revisando existen más números de ese mismo en toda la lista. Entonces nos vamos a anterior de máximo repetidos. Si más repetidos es mayor al anterior de máximo repetidos, el anterior de máximos va a ser, en este caso, este va a ser anterior de máximo repetidos, este va a ser igual a máximo repetidos. Entonces ya vamos a guardar el nuevo valor de número repetido. Si el número repetido más veces es 8 veces el número repetido más veces, se va a guardar el anterior. Si encontramos uno que sea 12, igual va a ser sustituido. Ahora tenemos que guardar el número que se repitió más veces en la lista moda. Entonces, para eso vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un variable, un set de la lista moda que va guardando todos los datos. Bueno, en este caso, en caso de que encontremos uno, vamos a hacer una lista. No importa si la lista ya tenía más elementos, se va a reiniciar en cero y vamos a agregar solo un elemento que va a ser el número que estamos revisando. De esta forma, si habíamos encontrado al principio cuando empezamos, el 2 hay 4, en el 5 también hay 4 números, pero el 7 hay 12 números repetidos, significa que ese es el más grande y las otras dos modas que habíamos encontrado son inferiores. Entonces de esa forma las va a eliminar y solo va a dejar el nuevo número encontrado. Bueno, en caso de que más repetidos y anteriormente sea igual, significa que es una moda múltiple, significa que hay dos o más modas. Entonces para eso vamos a poner un else if y vamos a hacer el mismo cálculo, como les comenté. Vamos a duplicar este y vamos a hacerlo. En caso de que esto sea igual, lo que vamos a hacer es que vamos a añadir un ítem a la lista de moda. Si ya se había encontrado aquí el 4, pero encontramos que el 8 también se repite 12 veces, entonces vamos a agregarlo a la lista. Entonces para eso vamos a usar un añadir ítem a la lista. De esta forma, lo que vamos a hacer es que va a ser a la misma lista, vamos a agregar el ítem del número que encontramos o estamos usando, o estamos revisando, como ustedes lo quieran ver, a la lista de moda. Entonces, de esta forma, si se había encontrado que el 5 era el máximo repetidos, pero también el 6 tiene la misma cantidad de repetidos, lo va a añadir. Bueno, en este caso, eh, ya una vez completado el elemento, vamos a continuar. Bueno, ahora tenemos que hacer todos los elementos que encontramos, tenemos que escribirlos en moda, en el label moda. En este caso nomás tenemos que abrir label y usamos este de setText. ¿Se acuerdan que habíamos hecho, una vez que ya acababan todos los ciclos, un proceso que elimina lo que son los paréntesis y todo eso? Entonces para eso vamos a escoger el mismo procedimiento. Vamos a hacer limpiar lista. En el caso vamos a usar el mismo elemento que usamos la vez pasada, que va a convertir en listos, entonces row, y le vamos a enviar lo que es moda, que contendría todos los elementos, y le escogemos moda. Bueno, ahora nos vamos a la parte de emulando la aplicación, vamos a ver si funciona, si no tuvimos ningún error.
En este caso vamos a ir añadiendo unos cuantos elementos. Va a ser el 2, añadir. Y bueno, la moda que más se repite es el 2. Ahora el 3. El 2 y el 3 es la moda que más se repite. Ahora si agregamos otro 2, la moda que más se repite debe ser el 2. Correcto. Ahora vamos a agregar un 6. Le vamos a añadir. Igual, el 2 sigue siendo el más que se repite. Ahora agregamos un 3. Y ahora hay dos modas que se repiten. Agregamos otro 6. Y ya, el 2, el 3 y el 6 son los que más se repiten. Por ejemplo, ahora si agregamos otro 3, solamente el 3 debe ser el número que más se repite. Y como ven, la moda ya funciona. Bueno, ese es el algoritmo para resolver la moda, para resolver moda única o modas múltiples. Bueno, en el siguiente video vemos cómo calcular la mediana y en otro cómo calcular la media. No olviden ver el primer video de cómo diseñé la aplicación para que sepan cómo está armada. Bueno, eso es todo amigos. Bye.